solo para Él es la gloria. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación, harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración, con gran poder mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andan mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, vivo en ti, y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Solo nuestro Dios merece la honra y la gloria. Él es grande, poderoso, más grande de lo que imaginamos. Cada día tu
grande, porque eres más grande de lo que imagino, más hermoso Dios de lo que pensar. Tú eres grande y digno de alabanza. Oh, tú eres grande y digno de alabanza. Oh, tú eres grande y digno de alabanza. Amén. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Pidámosle que Él nos ayude cuando nos sintamos cansados, abatidos, en dificultad. Dice este himno: dilo a Cristo.
Señor, es nuestro guardador. Y nuestro Salvador Jesucristo vive, y porque Él vive, nosotros triunfaremos mañana. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaremos mañana. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es la dulce carta que Cristo el Rey nos puede dar, y muestra, porque vive, triunfaré mañana. Él vive, ya no hay temor. Sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más. Yo sé que un día el río cruzaré, y al ver la vida invicta, veré gloriosas luces porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por estas hermosas alabanzas que hemos entonado. Y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano pastor que comparte la palabra en esta mañana. No sin antes le leo ahí en el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Me da gusto ver muchas familias aquí presentes y vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias ahí en el libro de Nehemías, capítulo 2, y leemos el versículo 8. Juntos vamos a leer el versículo 8 y después vamos a orar. Dice el versículo 8, dice juntos: y carta para Asaph, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me le concedió el rey según la magnífica mano de mi Dios sobre mí. La última parte dice en este versículo, dice, perdón, se me fue, pero aquí está, dice: y me la concedió el rey, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por la gran bendición que nos das de estar aquí. Y de manera humilde, Padre, vengo ante ti, ante tu trono de gracia, suplicando, Señor, de tu gracia para poder compartir lo que dice tu palabra. Guíame, ayúdame, Señor, conoces mis debilidades, pero Padre, solamente estoy en tus manos como un instrumento para ser de bendición en la vida de tu iglesia, a la vida de mis hermanos. Bendice este tiempo, Padre, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, hemos en la semana pasada iniciamos algunos sermones o sermones especialmente basados en el libro de Nehemías. Y es algo muy importante que entendamos que lo que deseamos realmente en la vida de cada familia y de la iglesia es que podamos comprender lo que la palabra de Dios dice y podamos aplicar esa palabra en nuestra vida. Así que cada uno de los que aquí estamos, hermanos, el día de hoy, pues estamos para tomar esa palabra para nosotros de manera personal, como iglesia, y podamos aplicarla a nuestra vida. El libro de Nehemías es un extraordinario relato, especialmente porque en él podemos ver la gracia de Dios en su pueblo de Israel en ese momento, pero es la gracia de Dios en su pueblo. En todo el libro de Nehemías vamos a encontrar, aunque vamos a estudiar Nehemías, déjame decirle que este relato de Nehemías es la continuación del libro de Esdras. En realidad el libro de Esdras, esto inicia desde el libro de Esdras y luego continúa en el libro de Nehemías. Y dije que es un relato extraordinario sobre la gracia de Dios en la vida de su pueblo. En este libro podemos ver la soberanía de Dios actuando realmente a través de la historia de la vida de su pueblo Israel, y en la vida de su pueblo, la iglesia. Dios realmente cumplió la promesa que después de 70 años Él les traería de regreso del cautiverio de Babilonia a Jerusalén nuevamente. ¿Y por qué menciono esto, hermanos?
Menciono esto porque es importante que conectemos realmente el tiempo, es importante que conectemos el tiempo en que está viviendo el pueblo de Dios. Y es importante que no minimicemos este tiempo porque en esta experiencia en la que podemos ver en lo que dice la palabra de Dios, aprendemos acerca de nuestro Dios, que Él está presente en la vida de su pueblo. Por eso digo, no, es importante que no minimicemos lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en este momento, porque hay un antes, lo que sucedió y lo que está continuando después de ese antes y lo que viene después de ese antes, después de eso, de lo que va a suceder. Y entonces tenemos que recordar que el pueblo de Israel, hermanos, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué fue llevado cautivo, hermanos? Por causa de su pecado, ¿verdad? Por eso estaban en Babilonia 70 años cautivos. Dios habló por medio de sus profetas y estuvo realmente hablando de una manera continua al pueblo de Dios para que volviera, porque ellos se habían inclinado realmente a seguir su camino, a seguir el camino del pensamiento del mundo de su entonces, o el pensamiento del mundo, y habían decidido seguir aún la religión de los pueblos que le rodeaban, y se habían vuelto muy idólatras. Y entonces Dios le habló continuamente al pueblo por medio de sus profetas para que ellos pudieran regresar o volvieran a Dios de su extravío. Ellos estaban extraviados y entonces Dios le habla por medio de sus profetas para que volvieran de su extravío. Pero el pueblo de Dios, o este pueblo, no quisieron escuchar. Ya sabe que el hombre en todo tiempo es el hombre. Y a veces escuchamos la palabra, entendemos la palabra, pero no queremos hacer caso a esta palabra. Y eso sucedió. Y entonces Dios le dice al pueblo, voy a traer un juicio contra ti, y voy a levantar un reino, y voy a traer una nación que te va a someter y te va a llevar cautivo. Y dice, pero después de ese tiempo que cumplas en ese lugar, yo mismo te voy a volver a traer a Jerusalén. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? Dios es soberano, hermanos. Dios está en la vida de la historia del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver para que usted lo pueda ver y entienda que lo que queremos decir es que es importante conectar, porque es lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Jeremías, especialmente cuando Dios llama al pueblo, en el libro de Jeremías capítulo 25, versículos 1 hasta el versículo 14, leemos primero la primera parte, que es del 1 al 12. Jeremías le dice al pueblo lo siguiente: ponga atención, véalo, analícelo, porque Dios puede estar hablando en nuestra vida. Y a veces, aunque Dios está hablando en nuestra vida, podemos hacer como este pueblo, cerrar nuestro corazón y no hacer caso a esta palabra. Pero recuerde que esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 25, del versículo 1 al 12. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, ¿a quién le habló? A todo el pueblo de Judá y moradores de Jerusalén, diciendo, ¿qué dijo?
¿Lo dijo Jeremías? No, lo dijo Dios, ¿verdad? En el versículo, ¿en qué me quedé? 3, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos? 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué dice? Pero no oíste. Hermanos, ¿cuánto tiempo habló Jeremías? ¿Creen que Jeremías era el profeta de Dios? Ahí está. Y habló durante 23 años. ¿Y qué hizo el pueblo? No es que no entendieron, no quisieron obedecer. Dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Vuelvan a Dios, vuelvan al Señor. Ahí estaban en Judá y Jerusalén, y vuelvan al Señor, y van a estar aquí. Vuelvan y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. ¿Ven por qué es importante? ¿Quién está llevando esto, hermanos? ¿Quién es el que controla las cosas? Dios. Por 70 años. Van a servir a Babilonia por 70 años. Dice: yo les voy a traer una disciplina a ustedes por 70 años. Porque ustedes han estado escuchando durante 23 años a mis profetas y no han querido oír. Han cerrado sus oídos. Y atentos para que nosotros pongamos atención a la palabra. Porque hemos escuchado mucho de la palabra de Dios. Y entonces nos habla nuestro corazón esta palabra y nos hace ver que lo que Dios dice no es cualquier cosa, ni es trivial. O sea, hay que ver que el Señor, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y entonces no hicieron caso y trajo a este pueblo. Y luego dice en el versículo 12 al 14 lo que va a hacer el Señor, porque eso es la disciplina, lo que dijo el tiempo y después la promesa que Él va a cumplir. Versículo 12 al 14. Y cuando sean cumplidos los 70 años,
Cuando se han cumplido 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, por el exceso de fuerza que usó el ejército babilonio. Versículo 13, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Dios dijo: voy a traer disciplina para ustedes, van a estar 70 años, Babilonia va a usar su uso de fuerza. Recuerden que a muchas de las mujeres las golpearon y le sacaron de su vientre a su bebé, y dice que los estrellaban contra la peña. Fue algo terrible. Y entonces el Señor trae juicio contra esta nación, y les da la promesa ahí en el capítulo 29, versículo 10. Capítulo 29, versículo 10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Qué maravilloso, hermanos. ¿Quién obra en el corazón, hermanos? Dios. Están ahí, ya pasaron 70 años. Muchos de los que llegaron murieron, pero hay nuevas generaciones. Y entonces Dios dice: yo voy a despertar, como dice el versículo 29 de versículo 10 del capítulo 29, nos dice: porque así dice Jehová, cuando el Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Fue Dios, hermanos, que en su soberanía levantó al imperio persa para que sometiera al imperio babilónico. Fue Dios que despertó y puso en el corazón del rey Ciro, el rey persa, que le dice y le llama a su siervo en Isaías capítulo 45, y que él pone en su corazón el deseo de poder reedificar su ciudad. Fue Dios el que puso en el corazón de Nehemías, en este momento, Dios el que puso en el corazón de Nehemías, despertó en el corazón de Nehemías el deseo de poder volver a su tierra. Jeremías estaba bien. Jeremías tenía un puesto importante en Babilonia. Jeremías no necesitaba nada, pero él se identificó con su pueblo de Israel, de Judá, porque fue Dios quien despertó en su corazón ese gozo y ese deseo de unirse a su gente. Yo no sé, usted tiene un buen trabajo, está viviendo bien, está bien, pero Dios le dice: tienes que hacer esto. Y Dios motivó el corazón. Fue Dios quien motivó el corazón del pueblo para que volviesen a Jerusalén y pudieran reconstruir las murallas que estaban derribadas y pudiera levantar las puertas que estaban caídas. Pero recordemos que este regreso del pueblo de Israel, y por eso les estoy ubicando en el punto y en la historia y en lo que dice la palabra de Dios realmente, es que este regreso no fue así como que ya regresen y ya. Este regreso se llevó un buen tiempo. Algunos consideran que fueron bastantes años, muchos años.
Y fue por secciones. Primeramente, un grupo con Zorobabel, bajo la guía de Zorobabel. Eso lo vemos en el libro de Esdras. Otro grupo bajo la guía de Esdras. Y un tercer grupo bajo la guía de Jeremías, que es lo que estamos viendo. Es ahí donde dimos inicio la semana pasada con respecto a lo que es el libro de Nehemías. Y al ser Dios quien motivó el corazón, Él va a llevar el curso de la historia del pueblo, y todo lo que aquí se va a hablar tiene que ver con lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Y lo que Dios hace en el corazón del hombre, hermanos. Nehemías preguntó, porque Dios despertó en su corazón saber de su gente, y Nehemías preguntó a Ananí por sus hermanos judíos y por Jerusalén, del versículo 1 al 3 en el capítulo 1. Y al oír la noticia, él lloró por la condición de oprobio que se encontraba el pueblo de Dios, y esto lo llevó a orar y a ayunar. ¿Por qué lloró? Por la condición de oprobio que estaba el pueblo. ¿Y por qué estaba en esa condición? Por lo que he dicho anteriormente. La reacción de Nehemías realmente fue buena y fue acertada, y de ello tenemos que aprender. Porque, hermanos, nosotros no podemos hacer nada, ni podemos arreglar nada en nuestra vida si no es Dios el que obra en nuestra vida, y si no es bajo la dirección de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que transforma el corazón. Es la palabra de Dios que hace esto. Y Nehemías no oró simplemente el orar por orar, sino usted puede ver que él dice que oró y ayunó para pedir el favor de Dios en la vida de su pueblo. En esta oración dice que oró y confesó sus pecados. Y leemos el versículo para que usted pueda ver esta oración, y en la que quiero que usted pueda ver algunos puntos por los cuales Nehemías oró. ¿Y cómo oró? Como dije, no oró por orar, no, él oró en base a lo que él sabía, en base aún de la promesa de Dios, en base a su pecado, y oró para pedir realmente a Dios perdón. Veamos, dice desde el versículo 5, y lo estoy haciendo así, hermanos, porque la contestación de la oración está a partir del capítulo 2. Vemos cómo se da la respuesta a la oración. Y dice el versículo 5 al 10: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿A quién oró? Al Dios de los cielos. Fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Qué tiempo? De día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí
y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, estén ahora atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, ¿qué deseaban? Reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, en verdad cuando uno lee esto, cuando uno lee la palabra, y yo no sé, pero eso pega a nuestro corazón. Y de veras que nos hace reflexionar y reaccionar, porque aquí lo que está diciendo Nehemías son muchas cosas que está diciendo, que yo no voy a abundar mucho, pero sin embargo trato de conectar para que vea que lo que Nehemías está haciendo es que él se está acercando a Dios, es que él está buscando primeramente a Dios. Él termina diciendo en el último versículo, el versículo 11, realmente que él está orando y ayunando, y él termina diciendo: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él está pidiendo gracia delante, que le dé Dios gracia para que cuando él esté delante del rey pueda hacer una petición y pueda ser escuchada. Hermanos, necesitamos gracia para acercarnos al Señor. Y como hemos dicho, muchas veces nos hemos acercado y nos acercamos solamente por Cristo. Y entonces dice: yo era copero del rey. Y pensar en que era copero del rey, bueno, era un puesto importante, era una posición importante dentro de la corte, porque realmente era el hombre en el cual el rey tenía plena confianza, porque el copero era quien probaba la comida y probaba el vino, porque tenía muchos enemigos y lo podían envenenar. Pero Nehemías era un hombre fiel y tenía confianza. Si el copero se vendía a eso, pues el rey moría. Pero Nehemías era un hombre que era fiel y estaba ahí, y era el copero del rey. Pero Nehemías, a pesar de todo esto, hermanos, que tiene el rey y él sabe que él tiene una buena posición delante del rey, él no tenía sus ojos puestos simplemente en el rey que estaba ahí, porque estaba delante del hombre más poderoso de su tiempo, de todo el mundo. Era el rey Artajerjes, y estaba delante de él, y estaba realmente en un momento en el que puedes decir: ay, pues yo tengo bastante influencia y tengo bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Pues tengo el mejor contacto para llegar al rey. Pues sí, tenía ese momento para llegar, pero él no tenía sus ojos puestos en el rey Artajerjes, sino él tenía puestos sus ojos en el Rey de Reyes, que está en los cielos, y a él dirige su oración. ¿A quién tenemos que orar, hermanos? ¿En quién tenemos que confiar, hermanos? En Dios, porque es Dios el que puede conceder, el que puede negar. Pero en su oración, hermanos, en que se elevó y elevó su oración, esta oración, porque a él fue quien dirigió su oración, pero esta oración es una oración que reconoce que Dios es fiel a su pacto. Reconoce que Dios escucha las oraciones de los suyos, de sus hijos, de sus siervos. Nehemías ora a este Dios de los cielos, no en un momentito,
lo ora él de día y de noche en favor de su pueblo. En esta oración encontramos que hay arrepentimiento, reconociendo que ha hecho mal y que tiene que volver a Dios. Es una oración donde hay confesión de pecados y pide perdón. Es una oración en la que recuerda las palabras que Dios le había dicho de advertencia, que si ellos pecaban los iban a ver lejos. Pero también es una oración donde recuerda que si venían humillados delante de Él, Él los iba a traer nuevamente de cualquier lugar. Es una oración donde Él confía en que en la restauración de su pueblo, que la restauración de su pueblo será conforme a las promesas de la palabra de Dios. Sí, hermanos, porque solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede transformar nuestro corazón. Una nación que termina pidiendo gracia y éxito al ir delante del rey. Así que de esto aprendemos que el proceso de una restauración en la vida espiritual, ya sea de tu propia vida, de la vida de tu familia, de tu iglesia, de tu nación, siempre debe ser bajo la dependencia y de dirección únicamente de la palabra de Dios. Porque solo Dios puede obrar con su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es ahí, hermanos, donde entramos en nuestro pasaje y que le titulamos Preparándose para la obra. Porque Nehemías está preparándose para esta obra. Pero ¿cómo hizo esa preparación? En mucha comunión con Dios, en oración con Dios, en acercamiento a Dios, en entrega a Dios. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Dice este pasaje, y vemos esto, Nehemías ante el rey, hermanos. Nehemías ante el rey. Dice, sucedió que en el mes de Nisán, voy a leer 1 y 2, sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahí está Nehemías. Nehemías se encontraba, como les dije, ante el hombre más poderoso de su tiempo. Este era un momento en el que él tenía una oportunidad de intervenir en favor de su pueblo. Pero Nehemías, como les dije, tenía plena confianza principalmente en Dios, el Rey de Reyes, el soberano, que puede hacer que el corazón de los reyes puedan inclinarse en hacer la voluntad de Dios, porque Dios tiene en su mano el corazón de los reyes. Es en este momento, en este momento cuando él está perdón, en este momento cuando él está delante del rey, han pasado 4 meses. No fue inmediato. Han pasado 4 meses. Cuando usted ve en el capítulo 1, versículo 1, y habla del mes de Quisleo, está refiriéndose al mes de noviembre o diciembre. Pero en el capítulo 2 nos dice en el mes de Nisán, que corresponde a abril o marzo. Han pasado 4 meses. ¿Pero por qué le hago ver esto? De que ha pasado 4 meses. Bueno, han pasado 4 meses desde que Nehemías recibió la noticia de que sus hermanos estaban en oprobio.
Han pasado 4 meses, su dolor no fue nomás momentáneo, o sea, su dolor fue continuo, duró todo este tiempo de 4 meses. Realmente él estuvo o se mantuvo orando y ayunando por su pueblo. 4 meses se mantuvo orando y ayunando por su pueblo. Y ahí nosotros nos debemos preguntar, ¿cuánto tiempo pasamos orando a Dios en nuestra necesidad cuando vemos nuestra situación difícil? ¿Cuánto tiempo oramos a Dios cuando vemos el oprobio en el que se encuentra nuestra familia? ¿Cuánto tiempo oramos a Dios cuando vemos que nuestros hijos han estado tomando decisiones contrarias a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para orar cuando nosotros tomamos una decisión que consideramos que pueda ser de bendición espiritual en la vida de nuestros hijos? Porque Nehemías estaba orando, 4 meses orando. Para nosotros puede ser mucho tiempo, 4 meses para nosotros puede ser demasiado tiempo para perseverar en la oración, pero Nehemías lo hizo. 4 meses. Él está ante la presencia del rey, el cual este rey está delante de la presencia del rey, el cual se da cuenta de su tristeza, de que Nehemías no pudo ocultar su tristeza delante del rey. En verdad estaba triste, en verdad le había conmovido su corazón, en verdad estaba sufriendo por lo que estaba viviendo sus hermanos y su ciudad. Le dolía en el corazón. Por eso oró y estaba orando. Él estaba triste y le pregunta al rey: ¿por qué está triste tu rostro? Y nosotros sabemos por qué estaba triste, ¿verdad? ¿Por qué estaba triste? Por la situación de oprobio en la que se encontraban sus hermanos y su tierra. Y aunque Nehemías estaba triste, hermanos, él estaba confiando en Dios. Que Dios era el que estaba obrando en su pueblo. Y que Dios era el quien le permitiría que su pueblo pudiera regresar y pudiera hacer algo. Y que Nehemías era el que estaba al frente ahí para interceder por ellos. Pero dice el versículo: entonces temí en gran manera. Cuando el rey le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Y entonces él reacciona y dice que tuvo temor. ¿Y temor por qué? Bueno, temor porque en aquel tiempo y en la cultura de aquel tiempo, un siervo o alguien que servía al rey no podía expresar delante del rey sus emociones. Oye, ¿cómo vas a poner la cara de tristeza delante de la máxima autoridad si es un privilegio estar delante del rey? Y entonces él tuvo temor. Él tuvo temor porque él estaba triste. Dice que él nunca antes había estado triste delante del rey. Y de manera que cuando alguien estaba triste, era un insulto para el rey. De tal manera que cuando el rey le pregunta, él le da una respuesta sincera y directa. Habló con la verdad, le dijo lo que él estaba pasando. Versículo 3. ¿Es importante, hermanos? La palabra nos enseña lo que es importante. Versículo 3. Y le dije al rey, es su respuesta: para siempre viva el rey. Es una palabra de respeto para dirigirse al soberano de aquel tiempo.
siempre viva el rey. Y luego dice el versículo: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Por qué estaba triste? Por el estado de oprobio de su pueblo. ¿Cómo no voy a estar triste, rey? ¿Cómo quieres que me sienta si está todo en ruinas allá? Todo está destruido. El pecado ha hecho muchas cosas, hermano, en la vida de las personas, en la vida de las familias. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos la bendición de Dios y la gracia de Dios. Porque Él responde de esta manera, expresando realmente lo que hay en su corazón. Y hasta este momento no ha pedido nada, ni ha dicho quiero esto, rey, sino dice, cuando el rey escuchó su oración, o más bien cuando el rey escuchó su respuesta, realmente se unió al corazón de Nehemías. O sea, el rey se unió al corazón de Nehemías, entendió lo que estaba sufriendo, porque el rey mismo no ignoraba lo que estaba viviendo las familias de Jerusalén y Jerusalén mismo. Dios entiende perfectamente nuestra situación en un caso, y este rey se unió a él. Y como dije, hasta ahora no ha pedido nada. No ha pedido nada. Vemos que se unió a él porque el rey sabía que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas. Pero hasta ahora Nehemías no ha hecho su petición, sino Dios obrando, porque Nehemías ha estado orando y Dios obrando. Él mismo lleva la plática, él mismo lleva esta plática o esta conversación hasta el punto de decirle, versículo 4, me dijo el rey. ¿Qué le dijo el rey? Versículo 4, ¿qué cosa pides? ¿Qué dijo el rey? ¿Qué cosa pides? Nehemías no había pedido todavía, sino quiero que entienda usted de que él había orado y ha estado orando, y que el orar es algo importantísimo en nuestra vida, que usted no puede actuar sin oración, que no podemos actuar en nuestra vida sin orar, y que tenemos que dedicar tiempo de oración, y que aquí cuando le dice ¿qué pides?, la respuesta del rey es porque Dios estaba obrando en el corazón del rey. Y es Dios el que obra en el corazón de los hombres, de los seres humanos. Es Dios el que obra y cambia los corazones, de tal manera que aquí la respuesta del rey lo vemos lo que dice ahí en Proverbios capítulo 21 versículo 1. Proverbios 21:1 dice: como repartimiento de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios soberano. Él es en el que yo confío, en el que usted confía por medio de Cristo. Y a Él podemos ir, pero a veces dudamos, pero a veces no oramos, a veces confiamos en muchas cosas, pero no en el Dios soberano. Pero mire lo que dice la palabra. Eso es lo que le estoy diciendo, es lo que ahí está diciendo. Es Dios quien obra en el corazón del hombre. Fue Dios quien obró en el corazón del rey, que el mismo rey abrió la puerta y dijo: ¿qué cosa pides?
Y cuando Nehemías escuchó lo que el rey le dijo, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo Nehemías? Le dijo, Señor, quiero esto, otro, porque a veces cuando nos acercamos a Dios llevamos una listototota, grandota, de puro pedir, ¿verdad? Se rieron porque a veces nos identificamos. Pero dice el versículo 4, dice, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de ¿dónde? Y confirmando, hermanos, ¿por qué repite continuamente la oración de Nehemías? ¿Por qué es importante orar, hermanos? Nehemías era un hombre de oración. Y el rey le dice, ¿qué pides? Y dice, entonces oré al rey, pero está enfrente del rey. ¿Y qué pudo pedir en ese lapso tan pequeño? Sin duda la oración de Nehemías fue muy pequeña, muy cortita, y le ha de haber dicho, Señor, dame palabras adecuadas. Señor, dame las palabras que necesito para dirigirme. Señor, concede la petición de mi corazón en favor de mis hermanos. Una oración pequeña. Dios es el que contesta la oración. Dios es el que ora, hermanos. Como pregunté hace un rato, ¿cuánto tiempo oras cuando tomas alguna decisión? ¿Cuánto tiempo oramos? No me contesten a mí, contéstese usted mismo. Yo le estoy haciendo ver lo que dice la palabra. Y le estoy haciendo ver cómo Dios responde, cómo Dios obra. No en nuestras fuerzas, sino en Dios, el que obra. Nehemías oró antes de hacer su petición porque él entendió que la oración es importante en toda ocasión y Dios le respondió. Dios respondió a su oración. Esto viene desde el capítulo 1. Dios respondió a su oración. Versículos 5 al 8. Dice, y dije al rey, si le place al rey y a su siervo, y su siervo ha hallado gracia delante de ti, entonces ya dijo su petición después de orar. Y esta petición, esta oración pequeña no dice que nuestras oraciones deben ser pequeñas, sino le da la importancia que nosotros debemos orar en todo tiempo, hermanos. La palabra de Dios dice orar oremos en todo tiempo. Y entonces dice la petición, hace su petición, versículo 5 al 8. Y dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Cómo? Según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿A quién le dio la gloria a Nehemías? Dios. Dios merece toda gloria. Dios merece toda honra. Dios dice, me lo dio el rey, no por mí. ¿Por qué me lo dio? Porque Dios es el que obró en el corazón del rey. Porque Dios vio
la necesidad y escuchó la oración. Nehemías reconoce que fue Dios quien movió el corazón del rey para que le concediese su petición. Y Dios le concedió su petición aún más de lo que él pidió. No solo consiguió el permiso de ir, sino también consiguió todos los recursos que necesitaba y aún una guardia de parte del rey que le acompañaría. Vete, Nehemías, por favor, ve. Ten todo lo que necesitas y ten a esta guardia para que vaya contigo. Hermanos, ¿no dan ganas de orar? ¿No debemos orar? Debemos orar, mis hermanos. ¿Y saben por qué le concedió eso? Porque Dios mira nuestro corazón cuando nos acercamos a Él y cuando le buscamos de todo corazón. Y Dios le concedió a Nehemías esto, no porque estaba confiando en él, estaba confiando en Dios. Y fue a Dios quien dirigió su oración. Y fue Dios que le concedió más abundantemente, más allá de lo que él esperaba, como lo dice Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Dios le concedió la petición. Aquí vemos, hermanos, claramente el favor de Dios que estaba con Nehemías, cumpliendo la promesa de traer de regreso a su tierra y restaurar a esta nación. Fue Dios quien dio gracia a Nehemías y le guió para hacer esta petición. Fue el poder de Dios quien movió el corazón del rey para que le concediera todo lo que Nehemías solicitó. Ahora Nehemías está listo, preparándose para la obra. Ahora Nehemías está listo para ir a Jerusalén y empezar esta obra. Pero siempre que vamos a hacer una obra, hermanos, usted va a encontrar que el enemigo no quiere que restaure su vida. Y el enemigo nos va a querer poner trabas y nos va a querer poner cosas que nos van a estorbar. Dice versículo 9 y 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué quería Nehemías, hermanos? ¿Qué buscaba Nehemías? Buscaba el bien de su pueblo, del pueblo de Dios. Eso quería. Y entonces estos enemigos se opusieron, les decían que, bueno, se burlaron de ellos al inicio de la obra. Y hermanos, el enemigo siempre se va a oponer. Cuando alguien cree en Cristo, siempre va a estar ahí. Pero hermanos, nosotros tendremos que resistir al enemigo, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder soberano de nuestro Dios. Usted no puede resistir al diablo en sus fuerzas. Tenemos que orar, humillados bajo la poderosa mano del Señor, dice. Efesios 6:10 dice que, de 6:18 dice que 6:10 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. 6:18 nos dice que orando en todo tiempo, con toda oración y ruego. Tenemos que orar.
Debemos orar de manera perseverante, hermanos. Nehemías oró y ayunó por un largo tiempo. Dios le respondió su oración de una manera maravillosa. Debemos recordar que el Señor es bueno y contesta nuestras oraciones de una manera abundante, que de lo que pedimos, más abundante de lo que pedimos. Hermanos, tiene que tener presente que el hacer la voluntad de Dios siempre vendrá oposición, pero tenemos la plena confianza en el Señor que Él va a guardar nuestra vida y nos va a guardar del poder del enemigo que a veces nos hace decaer y hacernos sentir que lo que hacemos no tiene sentido y no tiene valor. Esos débiles judíos, mira, una zorra se va a subir y se va a caer todo. Debemos, como dije, no debemos resistirlo en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios Todopoderoso, que puede llevarnos hasta el final conforme a su propósito. Al final, hermanos, los muros fueron construidos y el enemigo tuvo que reconocer que fue la mano de Dios que pudo hacer esto. Capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice. Y vamos a seguir hablando de esto. Capítulo 6, versículo 16. Dice, bueno, desde el 15 leemos, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, ¿qué dice? ¿Por quién se hace la obra? Por Dios. Es nuestro Dios, hermanos. Confiemos en nuestro Dios, busquemos a nuestro Dios, oremos a nuestro Dios, porque es nuestro Dios el que puede levantar nuestra vida. Es nuestro Dios el que puede restaurarnos. Nehemías fue un tipo del Redentor de Israel. Cristo es nuestro Redentor. A Él le damos toda la gloria y la honra. Oramos y démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta palabra tuya, Señor, que nos hace pensar en ti como nuestro Dios único y soberano. Que no nos olvidas como tus hijos, que no nos olvidas como tu iglesia, que tú estás presente en la vida de tus hijos y en la vida de tu iglesia. Y aquí estamos, Señor, a ti, elevando nuestra oración y confiando en que solamente tú eres el que puede darnos éxito, el único que puede ayudarnos, el único que puede restaurarnos y restaurar nuestra vida y ayudarnos para que nuestra familia pueda estar cerca de ti, porque tú eres el único que cambia los corazones. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas, Señor. Yo acudo a tu llamado a cada instante, es mi gozo el servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me Damos gracias a Dios en esta tarde ya por la palabra expuesta a través de nuestro hermano pastor, esperando que el Señor haya hablado a nuestros corazones, y vamos ahora a adorarle a través de los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Arif y a un chico del CI que nos guste apoyar para recoger las ofrendas. Les leo ahí en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9. Adelante, hermano. En el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oramos con nuestro hermano Arif, por favor.